Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. Mi exmarido, que pensaba que yo era infértil, me dejó hace 15 años. Cuando se encontró conmigo y vio a mi hijo, tembló. Ese encuentro casual fue solo el comienzo de un viaje tumultuoso en el que viejos secretos resurgen y verdades ocultas salen a la luz, desafiando todo lo que él creía sobre el pasado, el presente y el futuro. Una tarde soleada, Catherine estaba sentada sola en una mesa de restaurante cerca de la ventana, mirando afuera y admirando el hermoso día mientras esperaba el almuerzo que el camarero pronto le traería. Catherine ni siquiera podía imaginar el sorprendente encuentro que tendría cuando se levantó para ir al baño. Catherine chocó accidentalmente con un chico que pasaba por el pasillo. Rápidamente se disculpó con él, pero cuando miró a la persona que lo acompañaba, se sorprendió al ver a alguien de su pasado. El hombre era el exmarido de Michelle Catherine, a quien no había visto en 15 años desde su divorcio. Un poco desconcertada por el repentino encuentro, Catherine sintió una mezcla de sorpresa y malestar que se extendió por todo su cuerpo mientras se acercaba, pero mantuvo la compostura y lo saludó. Cortésmente, Michelle y Catherine habían soñado con tener hijos, y desde el principio de su matrimonio, la pareja había estado tratando de concebir, pero sin éxito. Pasaron los años y el anhelado sueño de ser padre seguía siendo lejano. Catherine comenzó a preocuparse de que pudiera haber alguna razón detrás de esto, así que le insistió a Michelle que sería mejor para ambos ir al médico para entender la causa de esa dificultad para concebir y, tal vez, intentar algún tratamiento. Michelle, sin embargo, orgullosa, se negó a ir. Venía de una familia numerosa de la que siempre presumía. El problema era que Catherine, al considerar su propia historia familiar, contrastó la situación con la de Michelle, que era hija única. Usando sus antecedentes familiares como referencia, comenzó a acusarla de ser infértil, lo que empeoró aún más las frustraciones y malentendidos entre las dos, hasta que, inevitablemente, la amargura las llevó al divorcio. A pesar de las cicatrices del pasado aún presentes, Catherine decidió saludar a Michelle cortésmente, entendiendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Sin embargo, su actitud contrastaba con la reacción fría y desdeñosa de Michelle al volver a verla después de tanto tiempo. ¿Estás sola? ¿Sigues soltera?, dijo Michelle, con palabras que parecían goteando de sarcasmo, con arrogancia, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de superioridad e indiferencia hacia Catherine. Michelle hizo un gesto que dejaba entrever su necesidad de afirmar su supuesta superioridad. Luego, presentó al joven que estaba a su lado. Este es mi hijo Austin, proclamó, como queriendo enfatizar un logro personal. Es un verdadero genio, al igual que mi nueva esposa Sophie, agregó, asintiendo con la cabeza hacia una mujer sentada en otra mesa, con un rastro de orgullo en su voz mientras hablaba sobre su nueva familia. Catherine no pudo contener su incredulidad ante la arrogancia de Michelle después de tantos años. Había esperado que las cosas hubieran cambiado entre ellas, pero al verlo comportarse de la misma manera, se dio cuenta de que todavía estaba tan orgulloso como siempre. Sin embargo, Michelle pronto se sorprendería con algo que podría cambiar para siempre el curso de su historia y el destino de toda su familia. Mientras conversaban, un joven alto y cariñoso se acercó a Catherine al ver la incomodidad en su rostro. El niño, con un instinto protector y cariñoso, le preguntó, ¿está todo bien, mamá? Catherine sonrió cálidamente al ver a su hijo y respondió, por supuesto, mi hijo, me alegra que estés aquí, te estaba esperando. Luego, al encontrarse con un viejo conocido, le dio un cariñoso beso en la mejilla, correspondiendo su cariño. Quería presentarte a mi hijo, Michelle, continuó Catherine, sonriendo al notar la sorpresa en el rostro de Michelle. Este es Nathan. Sin embargo, Michelle no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que Catherine tenía un hijo. Sus ojos se abrieron ligeramente, revelando un torbellino de pensamientos que pasaban por su mente cuando se dio cuenta de que el niño ya había crecido. Tenía unos 15 años. Antes de que Michelle pudiera articular alguna palabra, el camarero llegó trayendo el almuerzo de Catherine, interrumpiendo el encuentro. Aprovechando la oportunidad, Catherine se disculpó y fue a sentarse con su hijo, dejando a Michelle sola con sus inesperadas reflexiones. Michelle regresó a su mesa con su hijo y esposa, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras Sophie y Austin disfrutaban de sus comidas, Michelle parecía distante, sus pensamientos vagaban muy lejos y su mano temblaba, atrapada por la idea que se arremolinaba en su mente. Se preguntaba,
¿Podría ser Nathan su hijo? ¿Era posible que Catherine estuviera embarazada cuando nos separamos y nunca me dijera la verdad? Pero, ¿por qué se lo ocultaría? Estas preguntas atormentaban a Michelle y nublaban su capacidad de disfrutar el momento, antes de que pudiera encontrar respuestas a sus preocupaciones. El hilo de sus pensamientos fue interrumpido abruptamente por Sophie, quien la llamó y la trajo de vuelta a la realidad inmediata. Los días se arrastraban y Michelle no podía sacarse el tema de la cabeza. Temía buscar la verdad que la atormentaba, así que se preguntaba, ¿cómo reaccionaría Sophie al encontrarla? ¿Y qué tal Augustine? ¿Cómo se sentiría él al saber que tenía un hermano mayor? Solo pensar en confrontar a Catherine, por temor a que ella pudiera ir tras él exigiéndole apoyo financiero, agregó una nueva capa de ansiedad a su dilema. Pero a pesar de todo, las incertidumbres y dudas que se arremolinaban en su mente, Michelle no podía ignorar la insaciable curiosidad que la impulsaba a descubrir la verdad. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Se cuestionaba a sí misma incesantemente. Estaba convencida de que Catherine era estéril. Especialmente después de varios años de intentos fallidos de concebir un hijo juntos. La historia con Sophie había sido muy diferente. Unos años después del divorcio, conoció a Sophie, y en poco tiempo, en su relación, ella quedó embarazada de Augustine. Al escuchar la noticia del embarazo, rápidamente decidieron casarse y construir una nueva vida juntos. Estas circunstancias paradójicas solo alimentaron las dudas y perplejidad de Michelle sobre la posibilidad de que Nathan fuera su hijo. Michelle se encontraba en un gran dilema interno. Por un lado, anhelaba la verdad, pero temía el caos que podría desatarse en su vida si descubría que Nathan era su hijo. Su orgullo lo impulsaba a mantener la ilusión de una relación perfecta con Sophie y Augustine, convenciéndose a sí mismo de que la presencia de Nathan y Catherine solo traería confusión y perturbación. Sin embargo, el silencio persistente de Catherine sobre el asunto lo intrigaba cada vez más. ¿Por qué estaría escondiendo a Nathan de él? Este misterio despertó su curiosidad y alimentó sus dudas. Mientras tanto, Sophie comenzó a notar el comportamiento distante de su esposo. Michelle siempre parecía perdida en sus pensamientos, y eso la preocupaba. Decidida a confrontarlo, Michelle decidió descubrir que lo molestaba. Sin salida e incapaz de ocultar sus preocupaciones por más tiempo, finalmente decidió compartir sus sospechas y pensamientos con su esposa, Sophie. Sophie se sorprendió al escuchar las preocupaciones de Michelle. Sus ojos se abrieron ligeramente, reflejando incredulidad y aprensión ante las revelaciones de su esposo. ¿Crees que Nathan podría ser tu hijo?, cuestionó, con la voz llena de sorpresa e incredulidad. Michelle respiró profundamente, reuniendo el coraje para admitir su sospecha. Sí, creo que es una posibilidad, confesó, con la voz llena de incertidumbre. Sophie frunció el ceño, preocupada. Pero Michelle, esto podría provocar un gran torbellino en nuestras vidas. ¿De verdad crees que es una buena idea buscar esta verdad?, preguntó, con la aprensión evidente en su voz. Michelle asintió con la cabeza, determinada. Necesito saberlo, Sophie. Si Catherine no me dice la verdad, entonces buscaré hacer una prueba de ADN, declaró firmemente. Su decisión ya estaba tomada. No, Michelle, no deberías hacer eso, respondió Sophie, con preocupación. Sophie dijo, con un dejo de desesperación en su voz, que no deberíamos involucrarnos con ellos, argumentó, tratando de disuadir a su esposo, que dejáramos el pasado en el pasado y siguiéramos adelante con nuestras vidas. Sophie hizo todo lo posible para disuadir a su esposo de la idea de buscar la verdad, creyendo que sería mejor dejar el pasado atrás. Pensó que lo había convencido, pero Michelle seguía decidida a descubrir la verdad, así que, en contra de los deseos de Sophie, Michelle decidió acercarse a Catherine y pedirle reunirse con ella. Catherine se sorprendió al ser contactada por Michelle. Después de su encuentro en el restaurante, ella pensó que nunca lo volvería a ver. Recordando la arrogancia de su exmarido, inicialmente declinó la invitación. Sin embargo, la insistencia de Michelle finalmente la convenció de ceder, aunque de mala gana. Catherine, tengo algo muy importante que discutir, dijo Michelle, al principio un poco indecisa. Ha estado en mi mente desde que nos conocimos en el restaurante ese día. He estado pensando mucho en eso últimamente y quiero saber la verdad, afirmó con firmeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó Catherine. Sabes muy bien de qué estoy hablando, respondió Michelle. Estoy hablando de Nathan. Si es mi hijo. Tengo derecho a saberlo, exclamó Michelle. Oh, así que es eso, se rió Catherine entre dientes. Eso explica tu sorpresa en el restaurante. ¿De qué te ríes?
gritó Michelle. Tengo derecho a saber la verdad. No, Nathan no es tu hijo, afirmó Catherine, indignada por la respuesta despectiva de Michelle. Michelle no estaba satisfecha con su declaración y siguió cuestionándola. ¿Quién más podría ser el hijo de Michelle?, le preguntó. Si eres soltera con un hijo de 15 años, debe ser mi hijo. Simplemente no sé cómo fue posible. Infértil, siempre sacas tus propias conclusiones, dijo Catherine, indignada por las palabras de Michelle. Nathan no es tu hijo. Ya te dije que es el hijo de Gregory, mi esposo. Michelle estaba asombrada, y Catherine continuó. Nathan no tiene 15 años. Es tan alto como mi esposo, pero aún así tiene 14 años. No hay posibilidad de que sea tu hijo, afirmó Catherine. Cuando nos separamos, busqué ayuda médica para tratar de entender por qué no podía tener hijos y tal vez iniciar un tratamiento. Ella continuó, pero el médico dijo que no había nada malo en mí, que estaba perfectamente sana, y de hecho pude quedar embarazada. Y eso fue lo que pasó. Tan pronto como Gregory y yo nos casamos, quedé embarazada de Nathan, y después de él tuvimos 2 niños más, Evan, que tiene 10 años, y Theo, que tiene 7 días después del enfrentamiento con Catherine y el apocalipsis de que Nathan no era su hijo, Michelle estaba profundamente intrigada y perturbada. Las palabras de Catherine le hicieron cuestionar todo lo que creía sobre su propia fertilidad y la dinámica de su relación con Sophie. Enojada y confundida, Michelle trató de entender cómo él, viniendo de una familia tan grande, solo tenía un hijo con Sophie, mientras que Catherine, a quien él creía infértil, tenía 3 hijos con su esposo. Michelle, finalmente, decidió seguir el consejo de Catherine y consultar a un médico. Sophie, quien pensaba que había convencido a su esposo de dejar todo esto en el pasado, no tenía idea de lo que estaba haciendo Michelle y no imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. Los exámenes médicos trajeron una revelación que sacudió a Michelle hasta lo más profundo. Era estéril. Esta verdad desencadenó un aluvión de preguntas sobre su matrimonio con Sophie. ¿Cómo pudo haber tenido un hijo con ella si era estéril? Esta nueva información ensombreció el fundamento mismo de su relación por un tiempo. Michelle estuvo sumida en profundas reflexiones sobre el significado de esta revelación y el impacto que tendría en su vida y su matrimonio con Sophie. Se encontró confrontada con la necesidad de redefinir su identidad y su rol como esposo y padre en medio de este doloroso descubrimiento. Al confrontar a Sophie, Michelle quedó devastada al descubrir la verdad sobre Austine. Sophie confesó que, durante las primeras etapas de su relación, tuvo una breve relación con otro hombre con quien quedó embarazada de Agustín. El apocalipsis dejó a Michelle completamente destrozada, sintiéndose como si toda su vida hubiera sido destruida. Se derrumbó. Su orgullo y su creencia en su propia fertilidad lo habían cegado a la verdad durante tanto tiempo. Ahora se enfrentaba a una nueva realidad que desafiaba todas sus nociones sobre su matrimonio y su identidad como padre. Ahora, Michelle tendría que aprender a vivir con este nuevo descubrimiento. Se encontró frente a la difícil tarea de reconstruir su relación con Sophie, partiendo de una base de confianza sacudida. Además, tendría que enfrentar el desafío de lidiar con sus emociones hacia Austine, sabiendo que no era su hijo biológico, pero aún así, amándolo como a su propio hijo. Esta revelación cambió todo para Michelle, pero él sabía que tendría que encontrar una manera de seguir adelante y reconstruir su vida a partir de esta nueva verdad. En esta historia vemos que, aunque la verdad sea difícil, es esencial para construir una vida saludable y relaciones duraderas. La honestidad con uno mismo y con los demás es crucial para cultivar la confianza y el respeto mutuos. Además, esta historia también nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros propios prejuicios y orgullo, ya que pueden cegarnos a la realidad y evitar que veamos a las personas que nos rodean como son. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que el descubrimiento de la verdad cambió por completo tu perspectiva sobre algo o alguien en tu vida? Si te ha gustado, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Deja un comentario con un número del 1 al 5 para hacernos saber cuánto te gustó la historia. También mira el video que está actualmente en tu pantalla. Y así termina esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Baltasar Nocturno. Hasta el próximo relato.